Bienvenidos una vez más a este programa de conversación sobre la mesa. Estamos reunidos nuevamente con nuestros panelistas estables que ustedes ya conocen muy bien. Margarita Retamal. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Y Ricardo Rodríguez. Otra vez aquí con ustedes. Ha sido un gusto esta temporada de programas. Esta vez vamos a tocar un tema que está puesto sobre la mesa. Un tema que vamos a continuar. No tenemos un tema nuevo, sino que vamos a ampliar lo que estuvimos viendo el programa anterior. En el programa anterior tuvimos sobre la mesa el tema ¿qué es el matrimonio? Sí. Pero esta vez, mirando los principios y orígenes del matrimonio, vamos a estar tratando con ustedes, con todos nuestros amigos que están viéndonos en este día, un tema un poco más difícil quizás de tratar. Y Margarita, quiero comenzar contigo. Mirando entonces lo que es el matrimonio, que quedó bien claro la vez pasada, ¿cuál es nuestra mirada o cómo debiésemos nosotros empezar a observar esta tendencia de celebrar o de tener o que exista un matrimonio igualitario? A ver, esta tendencia realmente es de estos tiempos modernos. El homosexualismo ha venido aumentando, siempre ha existido, pero ha aumentado, ¿verdad? Y hoy día se habla de que las personas tienen esta apertura para decir lo que piensan, o lo que son, o lo que practican, ¿no es cierto? Entonces también en este sentido al matrimonio se le ha puesto como una necesidad para esta comunidad de personas que creen que deben celebrar matrimonio igualitario. La pregunta que yo me haría primero, ¿a qué se refiere el término o el concepto igualitario? Si se refiere a un matrimonio igualitario porque dos personas son del mismo sexo, convengo que la palabra estaría bien utilizada porque son iguales los contrayentes. Exacto, claro. ¿No es cierto? Claro. Ahora, si matrimonio igualitario, la palabra igualitario quiere decir que es igual al matrimonio entre un hombre y una mujer, estoy en total y absoluto desacuerdo. Claro. Porque la raíz, como hablábamos la semana pasada del matrimonio, dice la definición y lo dice la Escritura, es entre un hombre y una mujer. ¿No es cierto? Entre un hombre y una mujer, básicamente. Y las causas del matrimonio y lo que se espera del matrimonio es que haya una buena convivencia, que eso sí podría existir dentro de un matrimonio igualitario en el entendido de que son dos iguales. Claro. ¿No es cierto? Pero la procreación es imposible. Aunque el otro día en la televisión salió un hombre embarazado, pero que fue mujer, pero ahora estaba con rasgos masculinos, ¿verdad? Pero intrínsecamente seguía siendo una mujer, porque estaba embarazada. De otra manera, imposible que estuviera con un periodo de gestación avanzado, como se mostraba en la televisión. En cuanto a la bendición, el matrimonio también es esta bendición de recuperar el estado natural, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Claro. De el hombre y la mujer en el paraíso en amistad con Dios. Claro. Y naturalmente cuando Dios crea al hombre o mujer, la amistad con Dios es asumir el rol y la identidad que cada cual tiene. Entonces, esta bendición no podemos pedirle a Dios que bendiga lo que va contra su propia naturaleza. Exacto. Y una de las defensas que he escuchado es que Dios es amor. Así es. Y Dios ama al homosexual y de eso no nos cabe la menor duda. Y la otra defensa es que Dios me hizo así. Claro. Dios me hizo homosexual a mí. Esa defensa es para el hombre, pero es un ataque contra Dios. Claro. Porque Dios nos generó a un hombre con características de mujer. Es el hombre que buscó sus características de mujer. Y aún la medicina tiene soluciones para cuando las hormonas, ¿verdad?, están en desequilibrio y hay mujeres que tienen características masculinas, pueden, ¿verdad?, ser tratadas por un médico para que su integralidad de su ser tenga plena coincidencia entre su psiquis y su físico. Y su físico, ¿no es cierto? Entonces, el matrimonio igualitario, como tú me preguntas, yo lo miraría desde dos puntos de vista. Igualitario, sí, entre un hombre y una mujer, no es lo mismo que entre un hombre y un hombre, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que definir nuevamente y volver a definir lo que Dios ha establecido. Y por lo tanto, no se podría llamar matrimonio, sí. Si va en contra ya de no la es naturaleza y la matrimonio, definición, indudable. no podemos llamarle matrimonio ni igualitario ni de ninguna manera. Claro. ¿Por qué entonces se busca tanto este tema de matrimonio? Porque podría ser simplemente una unión civil. Llegó a un buen punto en ese sentido desde la legislación cuando se propuso el matrimonio civil
pero no como matrimonio, sino que como acto de convivencia. Como de convivencia, ¿verdad? Civil. Como una unión civil. Tiene otro nombre, no me recuerdo en este momento, pero a esa unión... Acuerdo de vida en pareja. El Exacto. acuerdo de vida en pareja, para defender lo que juntos, ¿verdad?, logran este par de personas, ¿verdad?, que siendo del mismo sexo han vivido por muchos años juntos. Claro. Pero lo que se quiere levantar ahora es el amor, es que ellos se aman, son más fieles que los heterosexuales y todo este tipo de afirmaciones que no dejan de ser ciertas. Muchas No, veces. dejan de ser ciertas. ¿No dejan ¿Ya? o no son ciertas? No dejan de ser ciertas, que hay veces que los homosexuales son muy fieles entre ellos y mueren juntos. Ellos entonces proclaman la fidelidad como una razón de por qué no nos dejan casar o Claro. por qué no nos permiten ser matrimonio. Naturalmente que desde el punto de vista legal tenemos una mirada totalmente distinta al punto de vista espiritual de lo que Dios dice. Y como dijimos también la vez pasada, nosotros tenemos que mirar lo que Dios dice, no lo que nos convenga. ¿Ya? Se dice que la sociedad no ha abierto su mentalidad. Chile está atrasado en esto. Nosotros estamos mirando lo que está pasando también en sociedades que empezaron antes que nosotros Sí. a aprobar, ¿verdad?, leyes que son contrarias a Dios. Claro. Y naturalmente que el segundo paso fue adopción. Y ahí Y vamos a formar entrar en entonces un problema. ficticiamente Sí. familia, mucho formar una mayor. familia ficticia, Claro. no de como Dios la creó, sino que como el hombre quiere hacerla. Exacto. Es una deformación de lo que Dios ha hecho. Así Es una caricatura o un símil. ¿Ya? Así es. Yo quería mencionar en esto que, como dije en el programa pasado, la homosexualidad existió en sociedades como Sodoma y Gomorra, existió entre los griegos, existió entre los romanos. Es interesante que entre los griegos la homosexualidad era practicada como una manera mayor de unión sexual. Claro. Por una razón, porque la mujer no tenía valor. Entonces, Hay la un gran relación tema, claro. entre Los dos aspectos hombres culturales. era de alto nivel porque estaba entre dos iguales. Claro, ¿ya? son dos superiores. Dos personas superiores. La mujer Claro. no tenía valor en Grecia, tampoco Claro. la tenía en Roma. Pero aún en estas sociedades, donde la mujer era completamente desestimada, nunca se habló de estas uniones sexuales en el marco del matrimonio. Claro. Es decir, nunca en el marco de familia. Así que estamos ante un fenómeno realmente nuevo. Así es. Estamos tirando a la basura miles de años de historia con un experimento que ni siquiera Exacto. ha sido experimentado, Claro. porque son muy pocos años para llegar a conclusiones como las que se están llegando. No hay ningún, digamos, hay estudios Claro. en un sentido o en otro que la homosexualidad, que la persona nace homosexual. En la consejería que a mí me ha tocado Ajá. realizar, yo lo que veo es que hay factores de tipo ambiental y mayormente familiar Claro. en la determinación de la homosexualidad. Pero nuestro tema es el matrimonio igualitario. El asunto es el siguiente. Creo que la legislación tiene que ser para personas creyentes y no creyentes. Claro. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, un acuerdo de vida en pareja me parece bien porque resguarda ciertos derechos, por decir Claro, así, porque patrimoniales. hay todo un tema de herencias, de los bienes que adquieren juntos, entonces se ordena un poco Son la parte... los derechos patrimoniales, por Exacto. decir así. Pero ¿qué pasa? El problema del matrimonio igualitario es llamar a algo que no es matrimonio, darle una categoría que no tiene, pero que tiene consecuencias. Por ejemplo, la adopción de niños. Claro. Este es un problema, en primer lugar, porque el niño no es consultado. ¿Ya? No es consultado. Claro. En segundo lugar, porque hay realidades. Hay elementos que nos dicen que en general las parejas homosexuales sí son más promiscuas. No es que son más fieles, no. Los resultados en general dicen que son más promiscuos. Claro, es que ellos levantan ese argumento como que algunas parejas lo razón son. para, Sí. claro. El tercer elemento es qué pasa en el asunto este de los niños. Claro. Si un niño no tiene esa sensibilidad, digamos, del hombre, y de la mamá y del papá, entonces se expone a una cantidad de situaciones, por ejemplo, de discriminación, que aparentemente esta ley, digamos, lo quiere evitar. Yo creo que va a haber una mayor discriminación, Así es. por una razón. En general, lo que hemos visto es que los hombres homosexuales no adoptan. Son las mujeres homosexuales las que adoptan. En Argentina, donde se aprobó esta ley de matrimonio homosexual, hicimos un cálculo de que por cada hijo
de matrimonio heterosexual, homosexual, habría aproximadamente 15.000 niños de matrimonios heterosexuales. Imagínense ese niño yendo al jardín infantil o al preescolar, encontrándose con una cantidad de niños que todos le hablan de papá, mamá, o le hablan de mamá porque el papá se fue. Ahí es donde el asunto de la intervención de las leyes. Sí. Entonces tiene que haber una ley de no discriminación. ¿Para qué? Para acallar a todos los niños que van a decir tú no tienes mamá, tú no tienes papá. Claro, pero ¿cómo se le aplica eso a un niño de 5 años? Ahí está el punto. A un niño de 5 años que discrimina naturalmente porque encuentra una situación extraña de que un niño tenga papá y papá o mamá y mamá, mientras que todos los demás tienen papá y mamá. Bueno, yo conocí a algunas personas en esta situación y han ocultado su realidad familiar por vergüenza. Y es curioso, es el niño el que la empieza a ocultar. Tengo también un conocimiento cercano de una pareja homosexual que adoptó niños en Estados Unidos, ¿verdad? Y con eso lo conozco de cerca. Y lo que nos llama poderosamente la atención, más allá de la discriminación que los niños puedan sufrir, el niño pueda sufrir, porque es un niño, un varoncito el que fue adoptado, más allá de la discriminación que pueda haber en el colegio, porque Estados Unidos tiene más o menos resuelto el caso de la discriminación, nadie puede decir absolutamente nada, lo que veo curiosamente es que ese niño atraviesa la calle para estar en la casa donde hay papá y mamá. Y el niño se allega a las mamás de los otros niños y las busca. Porque el niño necesita, lo que tú hablas de la sensibilidad femenina. El niño es más feliz que una señora, no alguien de su casa, le pase una bebida, le pase un heladito, un juguito, algo, y da las gracias y el niño se siente mucho más satisfecho. Y permanece horas de horas en casas de los amigos, cercanos a la mamá de los amigos, que en su propia casa donde está su pareja, sus padres homosexuales. Y el problema es, ¿quién le consultó al niño? Siempre nosotros hablamos de la no discriminación, pero hablamos siempre pensando en los mayores, es decir, en las personas que tienen esta condición homosexual, o yo diría más que condición, esta elección homosexual. El punto es, entonces, ¿qué pasa en los derechos del niño? Si el niño a los 14 años se da cuenta que no quería vivir en una familia así, entonces, ¿a quién le reclama? No va a poder. Y esto es un experimento. El asunto es que todavía no ha pasado suficiente tiempo para que se saquen conclusiones tan categóricas como que no afecta en nada al niño. Eso es honestamente difícil de creer que no afecta en nada. Así es. Este tema creo que nos hace poner un poco más serio. El programa pasado fue mucho más alegre, feliz, romántico, quizá en algún momento. Y queremos a nuestro público también hacerle ver que hay que detenerse a pensar, hay que parar un momento y reflexionar sobre estas cosas, porque nos llegan, están más cerca de lo que nos imaginamos, así que les invitamos a ser parte de esta conversación, como lo insistimos siempre, escríbanos, mándenos sus opiniones, sus dudas, sus consultas, porque sé que detrás de las cámaras, ahí en la casa, hay distintas realidades, así que escríbanos, no deje de hacerlo, Sobre la Mesa, en Facebook nos va a encontrar, pero también a nuestro correo sobrelamesa@gmail.com. Pensando en esto de los niños, es difícil hablar solamente de una parte, ¿verdad? Hay que mirar el todo. Pensando en esto de la discriminación, lo que sucede en el colegio, en el jardín infantil, ¿verdad? En las universidades, etcétera. Creo que también se da una discriminación velada. No se habla del asunto, pero tampoco me acerco, tampoco considero o tomo en cuenta. Y hay una realidad que se podría dar. Pero, exacto. Volviendo al tema del matrimonio igualitario, quiero volverlos ahora, llevarlos un poco a lo que es el contexto iglesia, mundo cristiano, creyentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a una posible realidad que pueda tener nuestro país? En Argentina ya lo tiene, la iglesia debe estarse preparando quizás, o ha vivido otras experiencias que acá en Chile todavía no tenemos. ¿Qué hace la iglesia como cuerpo de Cristo, como creyentes ante esta realidad? Yo quiero mencionar algo que la iglesia no puede hacer. Comenzar en forma negativa. No puede ser homofóbica. Por supuesto. La iglesia no puede ser homofóbica. Los cristianos no pueden tener fobia a las personas homosexuales. Eso significa un acercamiento amoroso y significa también la creación de canales no voy a usar la palabra rehabilitación porque podría sonar mal. También sí, pero de canales de restauración de la persona. ¿Ya? Porque si es como nosotros decimos,
que muchos de estos problemas vienen por heridas interiores, por rechazo, por violencia, por abusos, cuando eran muy niños. Aún muchos abusos inconscientes que pudieron ocurrir antes de que el niño tuviera conciencia. Y eso es lo que muchos no reparan en eso. Dicen, no, yo nunca fui abusado. Nunca fue abusado desde el momento que tuvo conciencia. No supo que fue abusado. Claro, y si fue abusado antes o fue rechazado durante el tiempo de la concepción, entonces no llamemos a algo que se produjo a través de un problema, de una crisis, de un dolor, de una herida, como normal. No podemos decir que algo como fue un abuso infantil que no es normal, produzca una consecuencia normal. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero mencionar que será muy importante nuestra posición en cuanto a esto, ser claros. ¿Ya? ¿Qué es? La Iglesia no puede ser homofóbica, tiene que ser activa, proactiva, en ayudar en esta situación. Las organizaciones militantes gays dicen, no hay este tipo de reparación, más las Naciones Unidas aconsejan no hacerlo. El asunto, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no dejamos que las organizaciones gay vivan con ese, digamos, con ese estándar, con esa elección que ellos toman, pero dejemos que una cantidad de homosexuales que no sienten que esto es lo normal, en lugar de proclamar el orgullo gay, ellos digan, yo quiero ayuda. De hecho, hay muchos que están asistiendo, porque yo tengo amigos psicólogos, psiquiatras, que están asistiendo a los psicólogos y a los psiquiatras, y no es que asisten porque se sienten bien, si no, no asistirían. Ellos están diciendo, yo quiero un cambio, y estos psiquiatras, psicólogos me han dicho que en esos casos sí es posible el cambio. Entonces, no pongamos a todos los homosexuales como si pensaran todos igual. Hay un buen grupo que quiere cambiar su vida. Y hay otros que le están diciendo, no cambies tu vida, sino proclama con orgullo que tú eres gay. Y esto en realidad es un tipo de tiranía. Es una tiranía que le está imponiendo, un grupo le está imponiendo a otro grupo. Y eso tampoco está bien. Imagínate, en los programas de televisión, ¿cuántas personas sostienen lo que estamos hablando nosotros hoy? Si puede, uno analiza los paneles de farándula, de televisión, prácticamente ninguno. Todos piensan lo mismo. ¿No ese es un tipo de tiranía? ¿No es un tipo de falta de democracia y de pluralismo? ¿Dónde están los otros pensamientos que dicen, no, esto no es lo normal? ¿Por qué tenemos que aceptarlo como normal si en toda la historia no fue aceptado como normal lo del matrimonio igualitario? Así es. Y por otro lado, quisiera yo volver, quizás por mi vocación hacia los niños, volver al tema de la adopción. Estamos hablando del matrimonio igualitario, que tiene una segunda fase, que es la adopción. Que viene inmediatamente. La causa no es simplemente para que vivan juntos, porque ya viven juntos los que quieren vivir juntos. Así es. El punto es que tengan legalidad para adoptar hijos. Y yo quisiera hablar sobre esos niños. Mira, en educación yo me puedo dar cuenta de lo que sucede con nuestros niños cuando no vive con uno de sus padres. Con uno. Exacto. Y generalmente, cuando llegan a la adolescencia, dicen, no me importa. Y cuando uno trata un poquito más profundamente el corazón de esos niños, te das cuenta que son a los que más le importó no vivir con uno de sus padres. Consideremos ahora al niño adoptado o a la niñita adoptada. ¿Tú lo ves eso entre los alumnos de tu escuela? Sí, hijo de papá y mamá, y que uno de los dos desertó, ¿ya? Pero el daño que se le produjo a ese niño por la ausencia de uno de los dos. Pensemos en el niño adoptado por un matrimonio homosexual. Ese niño o esa niñita, ¿verdad?, ya fue abandonado por un par de padres, que es su primera desgracia. Ya fue abandonado por su papá y por su mamá. Y los daños de un niño abandonado que nosotros en consejería nos toca saber, y que uno va hasta lo más profundo y entiende el dolor de jovencitas, de adolescentes que están sufriendo atrocidades por la carencia de uno de sus padres. El niño adoptado ya carece de los dos, del padre y de la madre natural. Y aparte de eso, llega a ser adoptado por dos hombres o por dos mujeres que él no escogió, fue escogido, en una relación que tampoco es la tradicional, porque si digo normal va a sonar muy ofensivo, ya la tradicional, que es familia, hombre, mujer, hijos. Es cierto que ese esquema, ¿verdad?, a muchos les incomoda y queda como una chaqueta estrecha que no cabe en la talla que ciertas personas tienen. Pero nosotros tenemos que decir verdades, aunque nos incomode,
a veces oírlas, y aunque nos arriesgue un poco decirlas. Pero tenemos también, si salimos a la defensa de los derechos del niño, ¿quién defiende al niño adoptado? Para cumplir, ¿verdad?, los propósitos de dos hombres o dos mujeres que simplemente quieren vivir juntos y tener una criatura bajo su cargo. Así es. Así es. Estaba pensando en esto, quizás es porque hay un problema del concepto de hombre, el concepto de mujer, el concepto de la creación de Dios, y se ve solamente suplir una necesidad física, una necesidad de abrigo, de protección, entonces démosle familia. O afectiva. Afectiva, exacto. Pero tengo que hablarle a los televidentes. No deje de escribirnos. Este tema nos apasiona porque amamos los niños, amamos lo que hacemos, ¿verdad? Y queremos comunicarles a ustedes nuevas ideas y poner en usted también inquietudes. Pero también usted escríbanos. No deje de escribirnos a nuestro correo sobreenlamesa@gmail.com. Estaremos muy orgullosos de responderle sus inquietudes también. Déjenos sus comentarios en Facebook sobre la mesa. Hágase amigo de nuestra página para que así podamos seguir ampliando estos temas. Y también, si usted necesita ayuda, está buscando apoyo, escríbanos, mantendremos la confidencialidad, ¿verdad?, de su nombre, lo orientaremos también porque tenemos muchos contactos con quienes usted pueda recibir la ayuda que requiera. Así que no deje de escribirnos a nuestros medios de comunicación porque están ahí para usted. Volviendo a lo que hablábamos de esta búsqueda de satisfacer una necesidad afectiva, económica, puede ser algo muy bueno, en un sentido, una pareja que adopta un niño, pero nosotros lo estamos mirando ahora desde un punto de vista mucho más profundo, ¿cierto? Pero mi duda es, bueno, ¿está el pueblo cristiano, los que conocemos a Cristo, capacitado, está al día en estos temas para poder dar respuesta? ¿Dice la Biblia algo al respecto de esto? ¿Qué principios les podríamos dar? ¿Sabes, Amparito? Antes creo que habría que tocar otro tema, tangencial naturalmente, pero que va en relación a esto. Hace unos años atrás, cuando salió la ley de culto, se habló de que las iglesias fuesen instituciones de derecho público. Exacto. Cuando una iglesia ya se hizo de derecho público, tiene que satisfacer lo que el público le pida. Por lo tanto, hay un riesgo para la iglesia que ya tiene su reconocimiento jurídico como de derecho público, porque naturalmente tiene que responder a lo que le pida los demás. Claro. Por lo tanto, antiguamente la iglesia que era de derecho privado podía entonces seguir bajo sus normas y quienes se adscribieran a ella o solicitaran de ella algo, tenían que hacerlo bajo las normas del derecho privado. Claro. Por eso fue un traspié en ese sentido, cuando se aprobó la ley de culto, que se permitiese, se exigiese, o muchas iglesias corrieron a hacer esto de derecho público porque se vio la posibilidad de recurrir a traer donaciones y beneficios y todo esto, que las iglesias nos ayudamos entre todas y que resulta muy bueno y que era un problema, el derecho privado. Pero para el derecho público, ahora, si la ley dice que se celebran matrimonios homosexuales, las iglesias de derecho público pero no tienen un riesgo. Tienen un riesgo, pero no necesariamente, Margarita, porque el asunto de derecho público no significa vender su conciencia moral. Es que ahí está el problema. Es que, pero no necesariamente va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Claro. La iglesia, tenemos el ejemplo de la iglesia católica, que siempre ha sido una persona de derecho público, puede dar a conocer fuertemente su manera de pensar. Claro. Y eso no iría contra la condición legal de persona de derecho público. Lo que sí es que muchos están hablando, y en eso sí podría haber algo de lo que tú dices, está tan fuerte la separación de iglesia y Estado, ¿no? Y yo creo en esa separación, pero que se separe iglesia y Estado no significa que se deje a Dios de lado, porque el Estado es una institución, la iglesia como institución, no como cuerpo de Cristo, que es otra cosa, como institución tiene que estar separadas. Exacto. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Ahora, nosotros vamos a tener un problema, y quiero decírselo a los televidentes, con esta ley, ¿no es cierto?, de antidiscriminación. Ya lo adelantó uno de los voceros de estos movimientos gay, de estos movimientos militantes homosexuales, que nosotros no vamos a poder decir, a lo mejor este programa no lo podríamos tener en algunos meses más, porque estamos hablando abiertamente de algo que nosotros entendemos que va contra los principios de Dios, pero esto sería discriminación e intolerancia. Más, podría ser catalogado como una apología a la violencia o a una apología a
a la discriminación y podrían decir, ustedes son los culpables de lo que pasó con Daniel Zamudio y con casos de este tipo. Pero creo ahí, Ricardo, que es muy importante enfatizar que la Iglesia no es una entidad homofóbica. Claro, amamos a las personas. El asunto es que nosotros tenemos que tener claro, primero, siempre vamos a condenar cualquier acto de violencia contra cualquier persona, porque la persona tiene dignidad desde el momento que nace, independiente de sus méritos, de sus elecciones. Así que jamás, como Iglesia, nosotros podríamos proponer nada que sea homofóbico. Pero otra cosa es que no tengamos la libertad de discrepar y de decir nuestro pensamiento. Porque de lo contrario, aquellos que se llaman tolerantes se convierten en intolerantes. Es decir, son tolerantes mientras que no tienen el poder. Y en el momento que tienen el poder, se transforman en organizaciones intolerantes que no permiten que otras personas piensen de otra manera. Si hay alguien, por ejemplo, usted no va a escuchar mucho en la televisión este punto de vista que estamos dando. ¿No es cierto? Sería, la gente se mofaría, digamos, los panelistas. Eso no quiere decir que la mayoría de Chile se mofaría. Tenemos que hacer una diferencia entre los panelistas de un programa de televisión y aquellas personas del público en general. No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que esos medios de comunicación, esas personas que piensan de esa manera, son los que tienen pantallas. Si uno suma todos los paneles de los panelistas de conversación, suman a lo mejor 8 horas por día, 8 horas machacando con el mismo pensamiento, con una falta total de pluralismo, con una falta total de democracia. Sería muy interesante que nos inviten algunos de nosotros a esos paneles para que nosotros podamos expresar estos puntos de vista. ¿Se da cuenta? Sería muy importante, porque hoy nos encontramos con que hay una sola manera de pensar, que esto es lo que está in, que esto es lo que está, lo que la gente supuestamente piensa. Y cuidado, porque el público en general no necesariamente piensa como los panelistas de televisión. Sin embargo, tengo que reconocer que si los panelistas nos siguen hablando por 5 años, dándonos una sola opción, sí es posible que en el futuro la mayoría de la gente piense como ellos. Así es. Este es el problema. Así es, estamos llegando ya al final de nuestro programa, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? No deje de escribirnos, contáctese con nosotros, Margarita. Danos, por favor, una frase, un cierre para este programa, algún consejo, una opinión tuya que quede en el corazón de las personas. Quiero insistir siempre en la enseñanza de la palabra del Señor, en el conocimiento de lo que Dios quiere, en el conocimiento de lo verdadero. Y a partir de lo verdadero podríamos tener un buen criterio para mirar este mundo con misericordia. Muchas gracias, Ricardo. Quiero decir que la Iglesia tiene un rol profético, que es denunciar la verdad. Lo debe hacer sin fanatismos, lo debe hacer sin ningún tipo de descalificación, lo debe hacer no mezclando las cosas, pero tiene que ser firme en su posición. La posición es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, un hombre y una mujer. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Siga viéndonos a través de las pantallas de Espiritual Televisión. No deje de escribirnos en nuestro Facebook, nuestro correo electrónico. Ahí en la bandita lo pueden ver. Margarita, muchas gracias. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias.